Yo llegué a la calle 68, la Iglesia de Dios en la calle 68, cuando el pastor Luis Alfonso Gutiérrez ya era pastor allí. Y yo llegué a esa iglesia después de estar 3 días tomando LSD en los 60. Yo fui hippie, de paz y amor, que no había ni paz ni había amor. Llegué a esa iglesia aterrizando de un viaje de LSD que me produjo una paranoia. Yo llegué allí totalmente confundido, perdido, ah, confuso. ah, la sociedad me rechazaba, hasta mis padres, los valores totalmente cambiados. Para mí los malos eran los buenos y los buenos eran los malos, pero ahí me llevó el Señor a la calle 68 y a través del Espíritu Santo me cambió, me transformó, me hizo una nueva criatura. Estoy tan agradecido con el Señor. No tengo con qué pagarle. Así que es un honor estar con ustedes y gracias por la oportunidad. El mensaje de esta mañana se llama La doctrina de los apóstoles. Y yo estoy leyendo un pasaje en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que se predican más mensajes del libro, del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles que de ningún otro pasaje en la Escritura, porque ahí es donde aparece el Espíritu Santo bautizando a los apóstoles, dándoles una nueva visión, quitándole las vendas para que ellos pudieran entender claramente cuál era la misión. Por eso los expertos y los teólogos dicen que la iglesia nació exactamente el día de Pentecostés. No cabe la menor duda. El pasaje dice así, y gracias a Luisito por escoger la versión de 1960, porque las otras versiones no lo dicen de la misma manera. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, otras versiones dice que perseveraban o que practicaban las enseñanzas de los apóstoles. La King James Version en Estados Unidos, que es la versión antigua, sí dice que ellos practicaban the doctrines of the apostles. Entonces, por eso me gusta esa versión. Ahora, la pregunta que hay que hacer aquí es, por supuesto, Luis, que es teólogo, ustedes tienen un pastor, ese sí sabe, porque ese sí sabe teología. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿y cuál era la doctrina de los apóstoles? Si eso de las doctrinas fue como 200 años después que vinieron, se reunieron en el concilio de Nicea, si no estoy mal, y ahí establecieron las doctrinas. Ahí fue donde la iglesia dijo, creemos esto, esto y esto y esto. La iglesia de Dios tiene 14, el ejército de salvación tiene 11 y diferentes doctrinas. Pero ¿cuál era la de los apóstoles? Porque dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia acababa de nacer. Esto sucede inmediatamente después del discurso poderoso, el sermón poderoso del apóstol Pedro, después de que recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas de los apóstoles? Mire, este mensaje es Theology 101, es teología 101, se dice así en español también, 101, cuando uno empieza la universidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la doctrina de los apóstoles era sencillísima, fácil de predicar y fácil de aprender. Número uno, ellos predicaban la doctrina de que Jesucristo está vivo. Aleluya. Él vive. Yo me acuerdo cuando fuimos al seminario en Puerto Rico, la predicación en las calles era Cristo vive.
Y la doctrina de los apóstoles era, Él está vivo. ¿Por qué razón? Porque estas personas que escucharon este mensaje, algunos de ellos habían presenciado la crucifixión de Jesús. Habían visto su sangre, habían oído su sufrimiento, a lo mejor la sangre que quedó por la vida dolorosa. Ellos sabían que Él había muerto, que Él había sido enterrado, pero el mensaje de la iglesia es, Él resucitó y está vivo. Y porque Él está vivo es que yo estoy esta mañana predicando esta palabra, testificando de que Él vive. ¿Y cómo sabemos que Él vive? Oh, Él vive porque Él todavía está en control. A veces nosotros pensamos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de guerra, tiempos proféticos. Pero hay una cosa que es clara, Jesucristo todavía está en control porque Él vive. Así que esa era la doctrina. Cuando ellos iban y hacían milagros, algunas de las personas querían adorar a los apóstoles, querían arrodillarse delante de los apóstoles, pero ellos sencillamente les decían, no, no somos nosotros, es que Él vive y Él es el que hace los milagros. ¿Y saben una cosa? La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Está aquí en esta mañana. Hay un corito que cantábamos, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Amén. Luis Alfonso va a acordar a esa. ¿Cuál es la segunda cosa que ellos predicaban? Muy importante. Mire, en el versículo 37 de ese pasaje dice que después de que predicó a Pedro ese mensaje poderoso, al oír esto, la multitud que estaba ahí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos. Entonces la segunda doctrina de los apóstoles era la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de llegar a los pies de Jesús con el corazón quebrantado para decirle, Señor, estoy arrepentido de toda la maldad que he hecho en mi vida. Cuando las personas hacen eso, dice el apóstol, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que después del arrepentimiento hay algo extraordinario, poderoso. Allá en el cielo, en el concilio de Dios, en el juicio de Dios, somos justificados. En otras palabras, en el momento que usted se arrepiente delante de Jesucristo, delante de Dios, sabe que tú eres un santo, un justo, un ángel. Este pecador, allá en la calle 68, en el año 1972-73, cuando yo llegué a la iglesia, yo estaba perdido, un pecador. Cuando salí de la iglesia, era una nueva criatura. Aleluya. Amén. Ese es Jesucristo vive. La doctrina del arrepentimiento es la doctrina de la metamorfosis. Cuando tú vienes a Jesús, hay un cambio absoluto en tu vida. Absoluto. Mire, después de estar 3 días usando el SD, ¿tú sabes cuántas neuronas de aquí se mueren? Pero Jesús, esa noche que le di mi vida, la restauró. Aleluya. Las arregló. Jesús está vivo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la segunda doctrina era la doctrina del arrepentimiento. La tercera doctrina era la doctrina, ahí está. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Ay, yo he recibido mucha bendición del pastor Luis Alfonso Gutiérrez. Le he comprado sus libros,
Y he enseñado en las iglesias donde he pastoreado, he enseñado sobre los dones del Espíritu Santo, porque no hay algo más, el arma más poderosa que tenemos los cristianos es el investimiento del Espíritu Santo. El poder de Dios en tu vida es lo que produce resultados eficaces y efectivos. Escucha. Mire, ese recibimiento, esa investidura del poder del Espíritu Santo, esa transformación es un arma poderosa que tiene la iglesia. ¿Por qué razón? Porque dentro de la doctrina de los apóstoles estaba la doctrina de ese poder transformador que hace milagros. Mire, después de que termina este pasaje, en el comienzo del capítulo 3 empieza una cosa que se llama la curación de un cojo. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, dicen los expertos, a lo mejor lo puede corroborar a Luis Alfonso. Es el mejor griego de todo el Nuevo Testamento, porque él era un médico, era un hombre letrado. Entonces, esto está lleno de detalles, es como un cuadro muy bien detallado. Entonces dice curación de un cojo. Mira, este no era un cojo, era un parapléjico, porque dice que era un hombre que y era traído un hombre cojo de nacimiento. Un cojo de nacimiento significa un hombre que nació paralítico. Es un hombre que no podía andar por sí mismo. Lo traían y lo ponían en la puerta del templo. Eso lo hacían allí en las iglesias en Bogotá hace muchos años. Me acuerdo, siempre había en la puerta de la iglesia una persona que estaba con alguna enfermedad, a lo mejor ciego o paralítico. Entonces ahí sucede un milagro muy interesante, porque dice que el hombre los miró, ¿verdad, Pedro? Pedro, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Él pensó que le iban a dar una limosna. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de él que vive, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, aleluya. Y mire la descripción, y tomándole la mano derecha le levantó y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Ustedes se imaginan cómo eran las piernitas de este hombre? Unos huesitos flaquitos, feitos. Pero cuando lo levantaron los apóstoles, mira, aquellas piernas se volvieron como las de Messi. Un milagro extraordinario. ¿Y por qué lo digo? Porque dice, tomándole la mano derecha le levantó y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando, se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Oye, por eso fue que la iglesia se desarrolló tremendamente. Se imagina todo el pueblo de Jerusalén, pero si ese era un paralítico, las piernas eran unos huesitos y ahora está saltando. Milagro. ¿Cuántos creen en los milagros? Yo creo en los milagros, aleluya. Bueno, entonces la otra doctrina que me gusta mucho que predicaban ella, esta ya hay que practicarla. El Espíritu Santo produce en nosotros una cosa, un fruto que se llama el gozo. El gozo. ¿Usted sabe qué es lo que el diablo quiere quitarle a la iglesia y a los cristianos? El gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Mire, el año pasado, precisamente en el mes de julio, acabamos de comprar una casa con mi esposa y estábamos estrenándola. Y mi esposa tenía una cita con su médico general y le habían hecho unos análisis, le habían hecho una biopsia. Y regresó, se bajó del carro y me miró y me dijo, el médico me acaba de decir que tengo cáncer en el seno y es grave.
En ese instante, cuando usted oye la palabra cáncer, usted oye la palabra muerte, ¿verdad? En ese instante, bueno, quedamos confundidos, empezamos a orar, empezamos a clamar al Señor. Y yo me acuerdo que las personas llamaban a mi esposa llorando, ay, Nelinda, ella se llama Nelinda, ay, qué pena, qué tristeza. Y mi esposa les decía, la diferencia está en que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y el gozo del Espíritu Santo está en mi vida. No tengo miedo y estoy tranquila. Ese es el gozo, aleluya. Esa es la fortaleza de nosotros. Puede haber una guerra alrededor de nosotros, pero si tú tienes el gozo del Espíritu Santo, es una satisfacción que viene de adentro, que no tiene que ver con tus circunstancias. Esa era la doctrina de los apóstoles. Por eso es que la iglesia creció como creció. Bueno, vamos ¿cómo es el tiempo, Luisito? ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien de tiempo. Así es ¿Ya de se que, durmieron algunos? no, 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 ahí están. ¿Ya se apagaron las cámaras? Uy, no, no, no se me duermen. Mire, dice el versículo 43, no, en el 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Eso de la comunión unos con otros, les voy a explicar en qué consistía eso. Hay un versículo en la escritura que dice que hay que reír con los que ríen y hay que gozar con los que gozan. Amén. Pero a veces nosotros hacemos al revés. Cuando una persona está gozoso, llega a la iglesia, pastor, acabo de comprarme un carrito nuevo, huélanlo, huélanlo. Aquí está la llave, mira, nuevecito. Entonces algunos empiezan a decir, ¡ja! ¿Quién sabe en qué negocio han de ser, hermano? ¿Quién, quién sabe qué fue lo que trajo por allá del... Entonces, la bendición de uno se convierte en la envidia de los otros. Cuando alguien está feliz, en vez de nosotros estar felices, lloramos, nos entristecemos. Y también cuando una persona está en problemas. Yo me acuerdo, yo fui pastor en la iglesia del Simón Bolívar hace muchísimos años. Había una hermana que era una santa, una mujer de Dios, pero le dio cáncer. Estaba en el hospital. Y yo me acuerdo una vez llegué yo al hospital, le ven unas hermanitas de la iglesia que le estaban profetizando y le estaban diciendo, ¿sabe por qué usted está en esa cama con ese cáncer? Porque usted está en pecado. Dios mío, si era un ángel esa señora. Entonces, cuando una persona está en dolor, nosotros gozamos. La comunión con unos con los, de los unos con los otros significa lo siguiente. Cuando mi hermano es bendecido, la bendición de mi hermano es mi bendición. Si alguien viene a decirme, Dios me bendijo, puede comprar una casita, aleluya, tu gozo es mi gozo. Esa es la comunión de los santos. Y cuando un hermano está enfermo, que está en un problema, tu sufrimiento es mi sufrimiento. ¿Saben qué? Yo quiero estar en una iglesia así, donde cuando yo llego gozoso, la gente se goza conmigo. Y cuando yo llego con una pena, la gente sufre conmigo. Esa es la comunión los unos con los otros. Bueno, vamos a seguir. Dice, sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas, muchas. Sobrevino temor a toda persona. Mira, las ciudades eran conmovidas, la gente estaba asustada. Esa palabra temor significa que la gente tenía un enorme respeto por la iglesia y por los apóstoles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos. Había unidad. ¿Por qué? Porque había comunión los unos con los otros. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, esto no es una validación del socialismo, no. Lo que pasa es que teológicamente ellos pensaban que Jesús estaba a las puertas para llegar. El pastor Luis Alfonso les puede explicar eso un poquito mejor. Mire, vamos a terminar con esto. Dice, y perseverando cada día en el templo, todos los días en el templo, y partiendo el pan en las casas. O sea, había una comunión, cenaban juntos, había coinonía. La iglesia tiene que regresar a esa coinonía, a esa hermandad, porque la Biblia dice, ¿cómo conocerán ellos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros? La única forma que la gente pueda entender que somos de Dios es cómo nos comunicamos y cómo tenemos comunión los unos con los otros. Y vamos a terminar con esto. Comían juntos. Aquí está la descripción perfecta de lo que debe ser un cristiano. Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Un cristiano tiene que ser una persona alegre. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene la alegría, el gozo del Señor, porque es agradecido. Y la gente agradecida es feliz. Los desagradecidos son infelices. ¿Usted ha bregado con gente desagradecida? La gente desagradecida siempre está protestando. Por todo protestan, nunca están satisfechos, nada los hace felices. No son felices. Pero la gente agradecida es sencilla de corazón. Amén. Son felices, dice. Con alegría, ¿a quién quiere tratar? Mire, ¿quién quiere tratar con gente que... Usted conoce gente que siempre está triste, que siempre tienen una mala noticia, que siempre tienen un problema? Bueno, vamos a orar por ellos y vamos a entristecernos con ellos. Amén. Pero el cristiano tiene que ser gozoso. Yo, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, tuve que tener diferentes trabajos. Me acuerdo, yo trabajé para la compañía AT&T, la AT&T, ¿cómo se dice? AT&T. Y era la época en que las llamadas de Estados Unidos a Colombia valían 10 o 12 dólares el minuto. Entonces había mucho fraude. La gente le llegaba al recibo y decía, yo nunca llamo a Colombia. Entonces yo trabajé con AT&T, era investigador de llamadas de larga distancia. Hoy en día eso se acabó. WhatsApp acabó con todo. Pero entonces yo investigaba, yo llamaba a la gente para averiguar, mire, ¿usted conoce a alguien en Colombia? No, yo nunca conozco, pero entonces uno averiguaba por las llamadas que a lo mejor sí era verdad. Tuve muchos trabajos difíciles, como todos los inmigrantes. Me acuerdo que una vez me tocó estar al lado, en el cubículo donde trabajaba, había una señora ella era de Pakistán, una chica, y era musulmana. Entonces ella me oía a mí cuando yo conversaba, era pura risa y puro gozo hablando con los hermanos, porque claro, yo podía llamar a Colombia gratis, así que llamaba a todo el mundo. Llamaba a mi mamá, hablaba por horas, bueno. Entonces ella siempre me veía muy contento y una vez se sentó conmigo, porque claro, yo tenía mucho respeto y ella era musulmana con el velo. Y un día me dijo, hábleme de su Jesús, hábleme de su Cristo, porque yo siempre lo veo a usted gozoso. El gozo del Señor es el testimonio más grande que puede tener un cristiano. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿A usted le gusta tratar gente orgullosa? Aquí le dicen stuck up, que tienen la nariz muy respingada. La gente que lo mira a usted como, yo soy más que usted.
mi color es mejor que el suyo. ¿A usted le gusta bregar con gente así? No. El cristiano tiene sencillez de corazón, es humilde, es sencillo. A mí me gusta andar con gente que es sencilla, que es humilde. Yo quiero, cuando uno llega viejo, el círculo de amistades se va haciendo más pequeño. Pero yo quiero bregar con gente que siempre tenga un chiste porque son alegres y son sencillos de corazón. Después termina esto diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué tú crees que el Señor añadía a la iglesia a los que habían que ser salvos? Porque era una iglesia poderosa, donde había alegría y había sencillez de corazón, y había milagros y había el poder del Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí mis palabras. Dios les bendiga. Amén. Bueno, si hasta aquí fueron Amén. las... Amén. Amén, ¿Algún amén, comentario, alguna pregunta? amén, amén. A ver, a ver. Amén. Amén. Bueno, Alejandro está en las playas de la Florida, ¿no, Alejandro? Sí, y yo, por la gracia del Señor, compramos una casa en una ciudad que se llama Titusville o Titusville en español. Casi nadie conoce esta ciudad, pero estamos a 45 minutos de Orlando, pero en la costa, la costa del Atlántico. Ok, Y aunque nadie conoce este pueblo, aquí es donde queda la NASA. Entonces, ahora que está el SpaceX y está Boeing y Blue Origin, nosotros vemos los rockets salir, salen de aquí, desde el garaje los vemos y por la noche nos despiertan, porque estamos muy cerca de la NASA y estamos a 6 millas de la playa. Yo soy fanático del mar, yo voy a ver el mar, solamente voy a ir a verlo, pero porque el mar siempre es diferente y es muy gratificante. Ah, eh, todas esas bendiciones se las debo al Señor. Antes de yo venir a la calle 68, a mí me decían los profesores en la escuela y mi mamá y todo el mundo me decían, usted va a crecer para ser nadie. Usted es bueno para nada. Una maestra me dijo, ¿sabe para qué usted sirve? Para recoger papa. Y una vez estaba ahí en la sabana y vi a un hombre recogiendo papa. Y sabe que la tierra de la sabana de Bogotá es negra. Entonces el hombre era lleno de tierra totalmente. Y yo me quedé mirando así, dice, a eso es que yo soy bueno. Gracias a Jesucristo. Nos ha bendecido mucho. Estamos muy agradecidos con el Señor. Gracias, Dios. bueno, Alejandro, ¿y cómo sigue Nelinda, tu Mi- esposa? en la recuperación de mi esposa fue un milagro total, porque a ella le hicieron una doble mastectomía, pero le hicieron implantes, así que quedó muy bien y quedó tan bien que la operación fue el 13 de julio del año pasado y a principios del mes de septiembre yo acepté un llamado del Ejército de Salvación para hacer un trabajo, le dicen post-retirement, que significa después de retirarse, porque hay mucha necesidad de oficiales, hay mucha necesidad de pastores. Entonces había una necesidad grandísima en un pueblo que se llama Gainesville, en el estado de Georgia. Y nos fuimos, mi esposa todavía recuperándose, nos fuimos a pastorear una iglesia de americanos, blancos. Y yo tengo un acento fatal. Pero Dios nos usó, la iglesia creció, mantuvimos la operación, teníamos un shelter, una casa de refugio para personas que no tienen casa. En Estados Unidos hay un enorme problema
con las personas que se van a vivir a la calle por diferentes razones, por vicio, por salud mental, por pobreza también. Nosotros los llevábamos a este lugar, les ministrábamos, muchos venían a la iglesia. Fue un trabajo muy bonito. Así que para responder tu pregunta, sí, ella está muy bien y como a la semana de ser operada ya estaba dando órdenes. Te estaba dando órdenes. Ok. Alejandro, cuéntenos un poquito qué es el Ejército de Salvación, porque creo que algunos ignoramos o ignoran sobre esta eh, organización mundial que tiene mucha ayuda social a aquellas personas vulnerables y a aquellas personas que necesitan conocer el amor de Dios a través de la ayuda social. Con mucho gusto. Bueno, el Ejército de Salvación es una organización, tiene un poquito más de 150 años, comenzó en Londres. La comenzó un pastor metodista. Por eso la doctrina del Ejército de Salvación es metodista, arminiana, igual que los pentecostales, una doctrina muy conservadora. Ahora, lo que pasa es que el fundador del Ejército de Salvación, ah, en unas reuniones que tenían, alguien dijo, bueno, nosotros somos como un ejército. Entonces uno dijo, bueno, pues entonces vamos a ponerle a esto ejército de salvación. Y entonces los miembros de la iglesia son soldados, los pastores son oficiales y tienen rangos. Esto significa que yo soy mayor, eh, o sea que soy, dicen en inglés, an all mayor. Los que tienen estrellas son John Captains. O sea que yo soy un viejo, un viejo mayor. Pero el Ejército de Salvación en Estados Unidos es una de las organizaciones de caridad más reconocida en los Estados Unidos. En Colombia hay Ejército de Salvación en Medellín, en Cali, en Ibagué y en Bogotá. En Bogotá, en Kennedy, hay iglesia, porque el Ejército de Salvación, toda la obra social viene de la razón de que somos una iglesia y lo que queremos es proyectar el amor de Dios. Ah, como les decía, es muy reconocida aquí en Estados Unidos. Yo conocí al Ejército de Salvación en un momento de crisis ministerial. Y yo predicaba en la ciudad de Atlanta, estuve trabajando un poquito con los metodistas, estuve trabajando, eh, predicaba independientemente en iglesias, pero el Ejército de Salvación, era una organización en la ciudad de Atlanta. Esto fue antes del año 96. En este instante está saliendo un rocket. Este instante. ¿Ya lo escuchó? Sí, ahí lo estoy oyendo. Ok. Tiembla un poquito la casa. No, y eso suena durísimo cuando pasa la atmósfera. Es un SpaceX. Ya, Ok. ya, Pues ya. bueno, qué alegría poder tener a Alejandro aquí con nosotros. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros. Él es una persona muy alegre, la verdad. Uno la pasa increíble porque él siempre que está con uno, siempre tiene un humor muy, muy especial y uno está riéndose de todo. Y lo que él dice, el gozo del Señor se puede mirar en él, en la obra que hace, en su personalidad. Y pues doy gracias a Dios por tu vida. El Señor nos ha unido. Vivimos casi que en la misma ciudad, en Cleveland, Tennessee, cuando estábamos estudiando. Yo estaba en el seminario, él estaba en Lee College, que es la universidad de la iglesia a la denominación en la cual servimos por muchos años. Y pues gracias a Dios, oramos por Melinda, que el Señor la fortalezca por tu vida. Y pues es grato tenerte con nosotros en esta mañana.
Creo yo que la bondad de Dios es infinita. La bondad de Dios nos ha perseguido. ¿Y por qué no cantamos en esta hora esta bella canción que dice, tu bondad nunca falla? Aleluya. Amén. Y así Amén. podemos glorificar al Señor.